El río Éufrates, venerado durante mucho tiempo como una de las vías fluviales más importantes del mundo musulmán, ahora se está secando. Lo que se descubre a medida que las aguas retroceden es nada menos que impactante. Están surgiendo fenómenos extraños y espeluznantes que hacen que muchos se pregunten, ¿son estos signos de intervención divina? ¿Podrían ser manifestaciones ligadas a profecías antiguas o incluso evidencia directa de lo sobrenatural? En este episodio, nos adentramos profundamente en los misterios que rodean el río Éufrates. Antes de comenzar, presione el botón de aprobación, deje sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvide compartir este vídeo con aquellos a quienes les encanta sumergirse en lo inexplicable. Comencemos este viaje juntos. Comencemos con uno de los hallazgos más extraños, los cocodrilos momificados. Si bien puede parecer sacado directamente de un mito antiguo, estas criaturas preservadas son muy reales. Los arqueólogos, mientras excavaban pozos de arena cerca de los bordes ahora resecos del río Jordán, tropezaron con algo sorprendente, los restos disecados de enormes reptiles. Entre ellos se encontraban 5 cuerpos momificados completos y 5 cráneos perfectamente conservados por los propios métodos de la naturaleza. A estos animales no se les dejó simplemente pudrirse. La evidencia sugiere que las civilizaciones antiguas pueden haber preservado intencionalmente a estas bestias, tal vez como ofrendas a sus dioses, símbolos de protección o incluso sustento para el más allá. Este descubrimiento nos brinda una rara ventana a los rituales antiguos y el significado simbólico de los cocodrilos en las primeras culturas humanas. Pero ese no es el único descubrimiento sorprendente. En otra excavación, los investigadores desenterraron los restos fosilizados de una criatura llamada suratanos conflictivos, un antiguo cocodrilo con el escalofriante apodo de el asesino de dinosaurios roto. Se cree que estos temibles reptiles tienen alrededor de 95 millones de años y medían entre 6 y 11,5 pies de largo. Las condiciones de su muerte, probablemente asfixia, deshidratación o exposición al sol, sugieren que pudieron haber muerto en una sequía y luego momificados naturalmente en pozos de arena. Posteriormente, fueron transportados al sitio de Qubat durante el siglo V a.C. Este hallazgo no solo desafía las teorías existentes sobre la evolución de los cocodrilos, sino que también descubre vínculos fascinantes entre estas criaturas y las antiguas civilizaciones humanas. Ahora, prepárate para una historia aún más escalofriante. Mientras exploraba el río Éufrates, una mujer tuvo un encuentro aterrador con una criatura que parecía sacada de la leyenda, la anaconda gigante. Mientras navegaban tranquilamente, el grupo vio una enorme serpiente cerca de la orilla del río. Un hombre, tal vez impulsado por la curiosidad o la tontería, extendió su remo para pinchar a la serpiente. Ese simple gesto provocó a la bestia, revelando su enorme hinchado cuerpo, posiblemente digiriendo una comida reciente. La anaconda se alejó deslizándose, pero el peligro no terminó ahí. Increíblemente, su guía turístico, ignorando los gritos aterrorizados de la mujer, decidió seguir a la serpiente en un movimiento alarmante. Incluso agarró a la criatura por la cola para acercarla al barco y ver mejor. Ya sea que la serpiente estuviera demasiado llena para defenderse o simplemente no estuviera interesada en la confrontación, afortunadamente lo salvó. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuántas bestias más acechan bajo las aguas de este antiguo río? Después de todo, las serpientes están profundamente arraigadas en el simbolismo de la Biblia. Estas criaturas se mencionan más de 80 veces en las Escrituras, a menudo como metáforas del mal, el engaño y el peligro. Desde la serpiente en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, hasta las serpientes en la corte de Faraón, Éxodo 7 y 12, aparecen como presagios de transformación, juicio y batalla espiritual. Aparecen nuevamente durante el naufragio de Pablo en Malta, Hechos 28, y en las plagas del desierto, Números 21, 7. Su simbolismo es complejo. No son intrínsecamente malvadas, pero se utilizan con frecuencia para representarlo. Si desea explorar lo que significan estas serpientes bíblicas y cómo su significado se conecta con el mundo actual, permanezca atento al final de este vídeo.
Las exploraciones fluviales no siempre revelan animales antiguos. A veces descubren elementos mucho más inquietantes. Tomemos, por ejemplo, un grupo de exploradores aficionados que partieron en busca de un tesoro que se rumoreaba estaba escondido bajo las aguas del Éufrates. Lo que encontraron, en cambio, fue una muñeca espeluznante con apariencia humana sumergida en el lecho del río. A primera vista, no pudieron decir si era una estatua o una muñeca, pero su expresión espeluznante y su forma desgastada despertaron miedo. ¿Por qué lo arrojaron al río? Podría estar maldito o vinculado a algún tipo de ritual oculto. Aunque incómodos, lo agregaron a su colección. Tal vez un error, ya que muchos lugareños creen que estas muñecas llevan espíritus o alguna vez fueron parte de prácticas ceremoniales oscuras. El río Éufrates no es ajeno a la profecía bíblica. Una de esas profecías predice el secado del río y la liberación de 4 ángeles caídos que están atados debajo de él. Un vídeo compartido recientemente, grabado en lo que se cree que es una grieta en el lecho del río, capturó sonidos extraños e inquietantes que emergen de la tierra. Los lugareños, profundamente perturbados, afirmaron que los sonidos eran gritos de ayuda, voces que resonaban bajo tierra. Muchos creen que estas son las voces de los mismos ángeles mencionados en el Apocalipsis, encarcelados y esperando ser liberados. Es posible que una antigua profecía esté comenzando a desarrollarse ante nuestros ojos. Si bien no podemos verificar la autenticidad del vídeo, la Biblia proporciona un contexto escalofriante. Apocalipsis 9, 14-15 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. La profecía habla de una cifra masiva de muertes, 1/3 de la humanidad, ejecutadas por un ejército de 200 millones. Algunos creen que este ejército podría estar formado por seres sobrenaturales, mientras que otros piensan que puede simbolizar máquinas de guerra avanzadas o incluso inteligencia artificial. De todos modos, esta profecía subraya la gravedad de los acontecimientos relacionados con el Éufrates. La revelación no termina ahí. El mismo capítulo hace referencia a la apertura del pozo sin fondo, una misteriosa prisión de otro mundo sellada bajo tierra. Apocalipsis 9 y 13 nos dice que a un ángel se le dará la llave de este abismo, liberando un enjambre de seres aterradores descritos como langostas con aguijón de escorpiones. Estas entidades no son insectos ordinarios, son fuerzas sobrenaturales y destructivas capaces de atormentar a la humanidad. ¿Podría ser este pozo sin fondo un lugar literal o es un portal a otra dimensión? Y hay más. La Biblia menciona gigantes, seres híbridos nacidos de la unión de ángeles caídos y humanos, que caminaron sobre la tierra en la antigüedad. Estos Nefilim estuvieron presentes antes del diluvio y reaparecieron más tarde, como se ve en la historia de David y Goliat. El mismo Jesús advirtió que los días previos a su regreso reflejarían los días de Noé, una época en la que seres tan aterradores deambulaban libremente. Mateo 12 y 37 dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto sugiere un futuro marcado por una agitación sobrenatural y un miedo indescriptible. Lucas 9 y 26 refuerza esto, desfalleciendo el corazón de los hombres por el temor y por la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En otras palabras, muchos colapsarán de terror al presenciar lo inimaginable. Y a medida que los acontecimientos globales continúan aumentando en espiral, desde desastres naturales hasta decadencia moral, muchos creen que vivimos en los mismos tiempos sobre los que advirtieron los profetas. Por supuesto, el escepticismo es inevitable. Muchos se reirán, se burlarán y descartarán estas señales. Sin embargo, incluso esta incredulidad es parte de la profecía. 2 Pedro 3, 4 predice, en los últimos días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Esta duda generalizada no es una señal de estabilidad, es el cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. ¿Quiénes son exactamente estos 4 ángeles caídos según Apocalipsis 9, 1-21? Cuando se toca la sexta trompeta,
una voz desde el altar de oro le ordena al ángel que suelte a 4 ángeles atados en el Éufrates. Estos ángeles están preparados para un momento específico, desatar la destrucción. El texto dice que dirigen un ejército tan vasto que asciende a 200 millones. Ya sea simbólica o literal, esta es una visión aterradora de lo que está por venir. Durante la última década se han reportado sonidos extraños parecidos a trompetas en todo el mundo, desde los cielos de Estados Unidos hasta regiones remotas, lejos de la civilización. Algunos creen que son signos del apocalipsis, ecos de las trompetas del apocalipsis. Un vídeo viral capturó un espeluznante sonido mecánico sobre Florida, lo que provocó conmoción en las redes sociales. Otros han oído ruidos similares en distintos rincones del mundo. ¿Son estos sonidos un engaño, un fenómeno natural o una advertencia divina? Durante siglos se han documentado sonidos del cielo inexplicables, pero en nuestra era de comunicación instantánea han ganado atención global. Ya sea que se describan como bocinas, trompetas o incluso motores, estos misteriosos sonidos despiertan tanto asombro como pavor. Las explicaciones varían desde placas tectónicas en movimiento hasta mensajes celestiales, pero una cosa es segura, la gente está escuchando, y muchos creen que estos son los dolores de parto de un ajuste de cuentas venidero. Las trompetas del cielo y el despertar de las profundidades. En todo el mundo, personas han informado haber escuchado sonidos espeluznantes e inexplicables que parecen provenir del cielo o de las profundidades de la tierra, comúnmente conocidos como trompetas del cielo o temblores del cielo. Estos ruidos inquietantes han surgido en varias regiones, incluidas Florida, México, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Kentucky, dejando desconcertados tanto a los residentes como a los expertos. Los testigos describen los fenómenos como zumbidos de baja frecuencia, zumbidos metálicos o explosiones parecidas a trompetas, como si algún enorme instrumento celestial estuviera sonando en lo alto. Lo que aumenta el misterio es que estos sonidos a menudo desafiaban la comparación con cualquier cosa escuchada antes. Algunos relatos los describen como vibraciones metálicas que resuenan como el sonido de un sofá o un antiguo cuerno de guerra. Otros afirman que los ruidos tienen un tono casi de otro mundo, una mezcla resonante de estruendo y voz, como si se hablaran o cantaran palabras ininteligibles en un idioma desconocido para la humanidad. Para muchos, estos fenómenos parecen presagios, señales de que algo mayor se está moviendo más allá del velo de la percepción ordinaria. Las explicaciones han sido tan variadas como los propios lugares. Algunos atribuyen los sonidos a causas naturales, como perturbaciones atmosféricas o cambios en la corteza terrestre. Otros sugieren orígenes mucho más extraordinarios, desde experimentos humanos encubiertos hasta actividad extraterrestre, o incluso eventos espirituales y proféticos que se desarrollan en tiempo real. Un incidente particularmente inquietante ha añadido nueva profundidad a este misterio. A medida que el río Éufrates continúa retrocediendo debido a las prolongadas condiciones de sequía, los residentes locales que exploraban su lecho seco tropezaron con una cueva escondida. Lo que encontraron allí ha conmocionado y aterrorizado a muchos. En lo profundo de la cueva se escucharon gritos aterradores y agonizantes que resonaban en la oscuridad. Nadie podía explicar de dónde venían ni quién o qué los hacía. ¿Un sonido del abismo, ecos del juicio antiguo? ¿Qué es ese ruido? Muchos han preguntado, ¿y de dónde viene? Estas preguntas hacen eco de los temores de las civilizaciones antiguas, que creían en la presencia de seres poderosos aprisionados bajo la tierra. Los textos bíblicos y las tradiciones sagradas hablan de una época remota en la que entidades rebeldes, expulsadas por decreto divino, fueron atadas a lo más profundo de la tierra como castigo por su desafío. Estos seres gigantes, ángeles caídos o demonios, según la tradición, fueron sellados en anticipación de un ajuste de cuentas futuro. Según estas profecías, llegará el día en que la tierra misma temblará y aquellos antiguos prisioneros serán liberados. Su liberación no será aleatoria, sino decidida y servirá como señal de que el capítulo final de la historia humana, el gran conflicto espiritual entre la luz y las tinieblas, ha comenzado. Estos relatos sirven no solo como advertencias, sino también como llamadas de atención espiritual.
Recuerdan a los creyentes el frágil equilibrio entre la misericordia divina y el juicio, e instan a permanecer firmes en la fe, el arrepentimiento y la rectitud. La naturaleza y el poder de los demonios en la tradición cristiana. Dentro de la teología cristiana se entiende que los demonios son ángeles caídos, seres que alguna vez fueron radiantes y que eligieron la rebelión sobre la obediencia. Como los ángeles son espirituales e inmortales, inmutables en su esencia, sin embargo, a diferencia de Dios, los demonios no lo saben todo ni son todopoderosos. Sus capacidades están estrictamente limitadas a lo que Dios permite. Operan bajo restricción divina, incapaces de actuar más allá de los límites asignados. También existe un debate sobre si los demonios poseen la capacidad de existir en varios lugares simultáneamente. Las tradiciones medievales ofrecen dos posibilidades: o el propio diablo puede aparecer en varios lugares a la vez, o envía espíritus subordinados para cumplir su voluntad. Independientemente del método, su objetivo final sigue siendo el mismo: desviar a la humanidad. Las enseñanzas cristianas enfatizan que los demonios se esfuerzan por tentar a las personas a pecar, alentar la apostasía y fomentar el regreso al paganismo o la adoración de ídolos. Pueden afligir a los humanos mediante opresión espiritual, posesión o sembrando miedo y tentación a través de visiones o pensamientos perturbadores. Todas estas tácticas son parte de su estrategia más amplia para separar a las personas de su creador. ¿Es el Éufrates un portal para la liberación demoníaca? El río Éufrates tiene un profundo peso simbólico en la profecía bíblica, particularmente dentro de las visiones apocalípticas del libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 9:1 se nos habla de 4 ángeles que están atados junto al gran río, seres que serán liberados para causar estragos en la tierra como parte del juicio final de Dios. Algunos eruditos interpretan a estos 4 ángeles como fuerzas malévolas, entidades demoníacas cuya liberación presagiará una nueva fase de caos global y confrontación espiritual. Sí, como algunos sugieren, ahora resuenan voces demoníacas desde las profundidades del Éufrates. ¿Podría ser esto una señal de su inminente liberación? Este concepto se alinea con la comprensión tradicional del fin de los tiempos. El Éufrates, que alguna vez fue un símbolo de vida y cuna de la civilización primitiva, se convierte en el Apocalipsis en un límite entre el mundo físico y la ira desatada del cielo. La liberación de estas entidades está vinculada a la guerra, la destrucción y la calamidad generalizada, acontecimientos que marcan el desmoronamiento de la era actual y el acercamiento del ajuste de cuentas divino. Las interpretaciones difieren. Algunos ven estos eventos como literales, mientras que otros los consideran representaciones simbólicas de decadencia moral, guerra espiritual o agitación geopolítica. Pero, ya sean literales o metafóricos, apuntan a la misma conclusión: la humanidad se acerca a un momento de gran transformación. Vi engaño disfrazado, la mascarada demoníaca. Las escrituras advierten que los demonios son maestros engañadores, capaces de disfrazarse de luz para engañar a los fieles, como nos dice 2 Corintios 11, 14-15. Hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. Esta capacidad de asumir apariencias atractivas o santas es uno de sus rasgos más peligrosos, ya que permite que el mal se presente como virtud. A pesar de esto, la tradición cristiana a menudo retrata a los demonios en formas aterradoras, grotescas, monstruosas y repulsivas. Este tipo de imágenes ha inspirado a artistas durante siglos, desde los paisajes infernales de Hieronymus Bosch hasta los grabados demoníacos del Diccionario Infernal. Sin embargo, no todos los demonios se muestran como espantosos. Algunas, como íncubos y súcubos, parecen seductoras y hermosas, y utilizan el atractivo en lugar del horror para atrapar a sus víctimas. Incluso el mismo Satanás está vinculado con animales simbólicos, serpientes, dragones y cabras, todos los cuales representan astucia, destrucción y rebelión. Las imágenes con cuernos, tan a menudo asociadas con Satanás, tienen su origen en Apocalipsis 13, donde una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas surge del mar, coronada con nombres blasfemos. Otra bestia, con 2 cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón, emerge de la tierra.
símbolos de apariencias engañosas que ocultan propósitos malévolos. Estas descripciones hacen eco de antiguas deidades mesopotámicas, como Malik y Sedú, seres con cabezas o cuernos de toro, ahora reinterpretados a través de una lente bíblica. Los 4 ángeles del Éufrates, presagios del fin. En Apocalipsis 9, 14-15, el apóstol Juan registra una visión escalofriante: 4 ángeles atados en el Éufrates son liberados para ejecutar un juicio divino. Su liberación no es arbitraria, se ha fijado en el año, mes, día y hora exactos. Su misión es devastadora: matar a 1/3 de la humanidad. Este evento ocurre durante la tribulación, un periodo profetizado de 7 años, cuando la ira de Dios se derramará sobre un mundo rebelde, conocido como el Día del Señor. Las Escrituras lo describen como un tiempo de oscuridad y pavor, marcado por guerras, plagas, desastres naturales y agitación cósmica. La sexta trompeta, que anuncia este evento, señala el momento en que el reino espiritual se cruza decisivamente con la historia humana. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9 y 13. Esta voz ordena la liberación de los 4 ángeles. Lo que sigue es un cumplimiento aterrador del juicio divino, un momento en el que la profecía predicha desde hace mucho tiempo irrumpe en el presente con fuerza cataclísmica. El Éufrates, venerado durante mucho tiempo como un río de vida y civilización, ahora se convierte en una puerta de destrucción. Esta transformación refleja una verdad bíblica más profunda, que incluso los lugares más familiares pueden convertirse en escenarios del plan supremo de Dios. El desarrollo de estos acontecimientos sirve como un llamado a la preparación espiritual, porque se acerca el tiempo del juicio y con él, las consecuencias eternas de la creencia o la rebelión. El juicio de Dios a través del lente del amor. Comprender el juicio de Dios a través del lente del amor transforma la forma en que leemos las Escrituras. El Dr. Eric Bargeruf nos recuerda que si nos sentimos incómodos al leer sobre la ira divina, guerras, plagas, destrucción, debemos recordar que Dios es santo y nosotros no. Tiene todo el derecho de juzgar, porque es perfectamente justo, y el mundo que nos rodea no parece cada vez más perverso y oscuro. Dios lo ve y actuará. Él ya está actuando. Sin embargo, en su misericordia, Dios ha colocado su espíritu dentro de aquellos que creen, moldeándolos cada vez más a la imagen de Cristo. Esta transformación es la razón por la que los cristianos pueden mirar el juicio no con miedo, sino con esperanza. Cristo ya ha llevado todo el peso del juicio a nuestro favor. Al leer el Antiguo Testamento, es fácil ver solo ira, pero mira más de cerca, rebosa gracia. El mismo Dios que inundó la tierra también proporcionó un arca. El mismo Dios que juzgó a las naciones rebeldes también preservó un remanente fiel, incluso al ejecutar juicio, como cuando jóvenes burlones fueron abatidos por desafiar al profeta Eliseo. Dios estaba preservando el respeto por su santidad y protegiendo a su pueblo. El juicio de Dios no es solo ira, sino también defensa. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mundo puede atacar nuestros cuerpos, pero no puede tocar nuestras almas. La mano de Dios nos sostiene con seguridad. Y cuando cuestionamos si ese juicio es justo, debemos recordar, justicia significa que todos obtenemos lo que merecemos, y eso sería una separación de Dios para siempre. La gracia, por otro lado, es Dios dándonos lo que no merecemos, perdón, esperanza y vida eterna. Nunca olvidemos que Dios no es como nosotros. Él es santo, 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 como proclama Isaías. Él es alto y exaltado, y en su grandeza, Él decidió agacharse para rescatarnos, ofreciendo redención a través de Cristo. Cuando estábamos perdidos en la maldad, Él proporcionó la salida, como escribe Pablo en Efesios 2, 3-5. También todos nosotros vivimos entre ellos, al mismo tiempo satisfaciendo los deseos de nuestra carne, pero por su gran amor para con nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Este es el corazón del Evangelio, el juicio de Dios es real, pero también lo es su gracia. Y si bien todos merecemos ira, Él ofrece vida.